¿Qué tal, chavos? Como les comenté, les iba a estar enviando algunos ejercicios resueltos y algunos videos de teoría antes de continuar con el siguiente tema de la unidad 4, que es ecuación de cantidad de movimiento, que es de la parte de hidrodinámica. Pero antes de eso me gustaría repasar un poco sobre la teoría que ya envié de la unidad 4, todo lo referente a ecuación de continuidad y ecuación de la energía, que es básicamente lo que les envié de problemas. Bueno, entonces, básicamente les puse en los documentos de teoría que les envié, que es la ecuación de continuidad. Pues básicamente nos dice que en una tubería se va a permanecer el mismo caudal en las dos secciones. ¿Qué va a pasar aquí? El caudal en el área 1 es el mismo caudal en el área 2. Aquí, ¿qué es lo que cambia? Se supone que el caudal es igual en estos dos tramos y se supone que como es una tubería continua, todo lo que entra por aquí, por esta sección, debe ser la misma que pasa por acá. ¿Por qué? Porque es una tubería. ¿Qué es lo que cambia aquí? Pues lo que nos va a hacer que sea igual ese caudal, pues va a ser las áreas, ¿no? Entonces aquí les puse caudal 1 es igual a caudal 2, en donde cada uno de ellos es área por velocidad. Básicamente esta es la ecuación de continuidad que nos dice que el flujo a través de una tubería o de un sistema es igual en cualquiera de las secciones, siempre y cuando no haya algunas características especiales que más adelante veremos. Aquí les puse un ejemplo sencillo de cómo sacar un diámetro y les coloqué un poco de teoría sobre la ecuación de la energía. Esta ecuación es muy importante ya que la vamos a seguir usando a partir de aquí y todas las demás unidades que se vean. ¿A qué se refiere la ecuación de energía? Pues bueno, en los problemas de flujo de fluidos o en hidrodinámica, la energía suele aparecer en tres formas distintas: la potencial, la cinética y la energía de presión. La ecuación de la energía es, digamos, una variante de la ecuación de Bernoulli. La ecuación de Bernoulli involucra las fuerzas que mencioné. Primero, la energía de presión, que es la relación entre presión y el peso específico. La energía cinética, que es la que corresponde a la velocidad, que es equivalente a velocidad al cuadrado entre dos gravedades. Y la energía potencial, a esta se refiere a la posición. En este caso es a la posición o cota que se presenta en el sistema. Ojo, todo esto es del punto 1 y se iguala a lo mismo: energía de presión, energía cinética y energía potencial, pero de un punto 2. La ecuación de Bernoulli siempre es entre dos puntos. Y aquí les coloqué: el primer término es carga de presión, el segundo carga de velocidad y el tercero carga de posición. Ojo, pero esta es la ecuación de Bernoulli. Esta es la pura ecuación de Bernoulli entre dos puntos. Pero ojo, la ecuación de Bernoulli puede ser modificada en el caso de que existan pérdidas o adiciones de energía entre esas dos secciones de interés que tenemos nosotros. Esta ecuación afectada por esas pérdidas o adiciones queda de la siguiente manera: quedan las mismas cargas tanto de presión, velocidad y posición, pero se agregan tres elementos más: una carga añadida, que es debido a las bombas, como les mencioné en alguna clase; la carga extraída, que es la correspondiente a las turbinas; y la HL es una carga de las pérdidas que se presentan en el sistema entre esos dos puntos o dos secciones. Esas pérdidas pueden ser por fricción o por accesorios. Esta parte se ve más a fondo
en las unidades que siguen. Por eso en esto todavía no me voy a meter tanto en eso. Entonces, ¿qué pasa? Va a haber carga añadida cuando se presente una bomba entre esos dos puntos. Si yo estoy analizando dos secciones y entre esas dos secciones hay una bomba, habrá que haber aquí una carga añadida. Si entre esas dos secciones se presenta una turbina, se tiene que considerar esa carga extraída de esa turbina. Si nos dice que hay pérdidas por fricción o ya sea por un accesorio, la tendremos que colocar aquí en las HL, que son las pérdidas. ¿Por qué se suma la carga añadida? Su nombre lo dice, se debe añadir energía. La turbina extrae energía, hay que restarla. Y las pérdidas, como su nombre lo dice, son pérdidas, hay que restarlas también. Básicamente esta es la ecuación de energía que vamos a utilizar a partir de aquí, y en los problemas que envié es la que estábamos aplicando en esos problemas. Puse una parte de teoría sobre línea de energía o de alturas totales. La línea de alturas totales es la representación gráfica de la energía en cada sección. La línea de alturas totales corresponde a la carga total en un punto. Entonces, esa es la línea superior en la que me indica cuál es la carga en cada uno de los puntos que se tiene en un sistema. Bueno, esa línea tiene abajo una línea que se llama línea piezométrica. Esa línea piezométrica es hasta antes de la carga de velocidad. ¿A qué me refiero con eso? Vamos a tener una carga de presión, una carga de posición y una carga de velocidad, como mencioné en esta parte de la ecuación de la energía. Entonces, ¿qué va a pasar? La total, la línea de alturas totales va a ser la suma de estas tres: presión, velocidad, posición. La línea piezométrica va a ser igual a la suma de presión más posición sin la velocidad. Esa es la línea piezométrica y es paralela a la línea de alturas totales. Aquí también puse un poco sobre la potencia hidráulica. Les puse las ecuaciones para una potencia hidráulica de una bomba, que es igual al peso específico por el caudal por la carga añadida entre el rendimiento que se pudiera presentar en la misma y si es que la da el problema. Para una turbina, en lugar de tener en el denominador ese rendimiento, lo tenemos multiplicado, y en lugar de tener carga añadida, tenemos una carga extraída. Aquí les puse un poco cómo se obtiene el rendimiento total, que es derivado del rendimiento hidráulico y del generador. Les comenté también, el rendimiento hidráulico suele obtenerse como la relación entre la carga teórica y la carga neta. También les puse aquí que la carga teórica era igual a la diferencia de la elevación de un volumen almacenado menos las pérdidas que se presentan en el mismo, y la carga neta pues es igual a la elevación de ese volumen. Básicamente el rendimiento del generador depende de la eficiencia del generador. Este suele ser un dato comercial, ronda en la mayoría de las ocasiones del 95 al 98%, y el rendimiento total pues es la multiplicación de estos dos, ¿no? El rendimiento hidráulico y el rendimiento del generador. Ojo, ese N total generalmente su valor está por encima del 95, casi siempre es así. Y aquí les presenté algunas ecuaciones para bombas con sus unidades. La potencia pues la podemos medir en caballos de vapor, HP, kilowatts, kilogramo metro segundo, etcétera. Y también les coloqué algunas de las conversiones más comunes. Aquí coloqué uno de los problemas más completos
que lo voy a explicar de una manera sencilla. Aquí nos dice que está una turbina CR y dice la carga extraída por la turbina CR de la figura es de 60 metros. Nos da la carga extraída ya y la presión en T es de 5.10 kPa sobre centímetro cuadrado. Nos dice que hay pérdidas entre W y R de tanto. Aquí nos dice 2 veces la velocidad de 60 al cuadrado entre 2G y de 3 veces la velocidad de 30 al cuadrado entre 2G. Ese 60 y ese 30 son los diámetros de cada uno de los tramos. La primera es entre W y R y la segunda entre C y T. Nos dice, determine el caudal del agua que circula, la altura de presión en R y dibuje la línea de alturas totales. Bueno, lo primero que hay que hacer nos pide el caudal. Para poder sacar un caudal, chavos, necesitamos forzosamente una velocidad. Sin una velocidad no podemos sacar un caudal. Entonces, ¿qué va a pasar? El detalle aquí, como les comenté en la mayoría de los problemas que envié, siempre hay que decidir dónde aplicar esa ecuación de la energía. ¿Cómo la podemos aplicar? Hay que conocer datos y tener una incógnita. Si tenemos más de una incógnita entre esos dos puntos no nos sirve, no podemos obtener lo que andamos buscando. Entonces, ¿qué va a pasar aquí? Nos pide el caudal. ¿Y qué más nos da? Nos da el dibujo. Esto es lo que nos da el dibujo. Las alturas, el diámetro, las alturas de cada punto, la altura del punto T, del punto C, del punto R, del depósito de aquí. Hay que buscar dos puntos que tengan datos para poder sacar esa velocidad y después ese caudal. Ojo, les comenté en la teoría, cuando un depósito se denota mediante este dibujito, cuando un depósito está expuesto al aire libre, la presión va a ser cero. ¿Por qué? Porque está expuesto al aire libre. Y como un depósito se considera que el agua en un depósito está no moviéndose, digamos, de manera brusca, se puede considerar que la carga de velocidad en un depósito es cero. Esto siempre se considera así. La carga de presión y la carga de velocidad son cero en un depósito que esté expuesto a la atmósfera. Siempre. Entonces, ¿qué va a pasar aquí? En la ecuación de energía, casi siempre vamos a usar la ecuación de continuidad. ¿Por qué? Porque si se fijan, aquí hay dos diámetros. Entonces, esas velocidades, cuando ya hay diámetros distintos, no son iguales las velocidades. Está claro, y lo mencioné al inicio, el caudal en toda esta tubería, incluida con la turbina, el caudal es el mismo en todo este tramo, en todo este sistema. Pero lo que cambia son las velocidades. ¿Por qué? Porque cambia ese diámetro. Entonces, ¿qué va a pasar? Aquí, en el punto W donde está el depósito, pues ya aquí tengo dos cargas que valen cero. Entonces lo más seguro es que hay que usar ese punto W. Hay que buscar otro punto en donde tengamos datos también. Ojo, nos da la presión en T. Entonces si nos da una presión en T, hay que hacer la ecuación de energía entre T y W. Porque entre T y W la única incógnita que vamos a tener es velocidad. Obviamente vamos a tener dos incógnitas, la velocidad de 30 y la velocidad de 60, porque estamos utilizando desde T hasta W, que nos involucra todos estos puntos. CR, la turbina, hasta acá. De aquí hasta acá. Entonces, ¿qué va a pasar? ¿Tenemos la presión de T? Sí. ¿Tenemos la velocidad de 30? ¿Por qué de 30? Porque estoy de T, el diámetro en T es 30 centímetros. ¿Lo tengo? No. Ahí está una incógnita. ¿La elevación en T la tengo? Sí la tengo, son 75 metros. Como no hay bombas, no hay cargas añadidas, por eso puse un 0 aquí. ¿Hay carga extraída? Sí, porque hay una turbina entre esos dos puntos que estoy analizando. Se queda. ¿Y hay pérdidas? Sí, nos dan las pérdidas entre W y R y entre C y T. La dejamos. La carga de presión en el depósito, 0. La carga de velocidad en el depósito, 0. ¿Tengo una elevación en el depósito? Sí, 45 metros.
¿Qué va a pasar aquí, chavos? Aquí tenemos dos incógnitas. ¿Por qué? Aquí está, si convertimos este 5.10 kilopons entre centímetro cuadrado a kilopons sobre metro cuadrado, pues es 51.000. El peso específico es agua, entonces es 1000. Esta es la incógnita. La elevación en T, 75, aquí está. La carga extraída, aquí nos dice que la carga extraída por esa turbina es de 60 metros. Aquí está. Y las pérdidas. Como estamos analizando el tramo desde T hasta W, hay que considerar estas dos pérdidas que están aquí. La de 2B60 al cuadrado entre 2G y la de 3B30 al cuadrado entre 2G. Va a ser esa suma. Aquí la puse en suma. Igual a la elevación del depósito, que es 45 metros. Algo que mencionar aquí, si se fijan ya tenemos dos incógnitas, la de 30, velocidad de 30 y la velocidad de 60. Aquí es donde aplicamos la ecuación de continuidad que mencioné, porque hay que poner las velocidades en términos de la otra para así nada más tener una sola incógnita. ¿Cómo hacemos esto? Si se fijan, desde acá les dije que en todo este sistema, por ecuación de continuidad, los caudales van a ser iguales, tanto aquí como acá. ¿Qué hay que hacer? Igualar áreas por velocidad. Entonces, área 1, velocidad 1 igual área 2 por velocidad 2. La velocidad 1, pues le pongo la de 30, B30. La velocidad 2, le pongo B60. El área, pues es un área circular, pi diámetro cuadrado sobre 4 o pi radio cuadrado. Aquí como tengo diámetros, pues uso pi diámetro cuadrado sobre 4. ¿Qué va a pasar aquí? Bueno, en uno es 30 o 0.3 metros y en el otro es 60 o 0.6 metros. ¿Qué voy a despejar? La que más me convenga. Si despejo B30, me va a quedar 4 B30 igual a 4 B60. Si despejo B60, va a ser igual a un cuarto de B30. ¿Qué les recomiendo yo? Que siempre sea, no sea fracción, que sea un numerito así. Entonces B30 igual a 4 B60, que no sea fracción. Es lo más recomendable porque al elevar al cuadrado, pues se pueden confundir aquí. Entonces, este B30, ya sé que la velocidad de 30 es igual a 4 veces la velocidad de 60. Entonces, en los B30, ¿qué voy a meter? El 4B60. Aquí meto el 4B60 que está aquí. Y aquí meto el 4B60 que está aquí. Ojo, están al cuadrado. 4 al cuadrado 16. Aquí. 4 al cuadrado 16 por 3. Entonces, fíjense, aquí va a ser 16 y aquí será 48. Entonces hago las sumas que ya puedo. Esta de aquí, esta de aquí, esta de aquí. ¿Y qué me va a quedar? 66 más 16 de aquí, B60. ¿Qué me va a quedar aquí? 148 más 2. Y a lo resto va a ser 16 menos 48 menos 2. Entonces, ¿qué va a quedar aquí? Los 66 metros menos 34 B60 cuadrado entre 2G igual los 45. La única incógnita que tengo ya aquí es B60. ¿Qué voy a hacer? Pues despejar B60, como está el cuadrado, pues habrá que aplicar raíz. Y con eso, chavos, obtendría la velocidad del tramo de 60 centímetros de diámetro, que en este caso resultó 3.4811 metros sobre segundo. Lo que me pide el problema, que es caudal. Entonces, ¿qué va a pasar? Ya tengo la velocidad de 60. Si yo multiplico esta velocidad de 60 por el área de la parte de 60 centímetros de diámetro, voy a tener el caudal. Entonces aquí tengo caudal de 60 igual a área de 60 por B60. El área, pues ya, como está acá, pi por 0.6 al cuadrado entre 4 por esa velocidad que acabo de obtener. Y con eso obtengo un caudal de 0.9842 metros cúbicos sobre segundo. Y con eso tendré el caudal. ¿Qué más me pide? Me pide la altura de presión en el punto R y dibujar la línea de alturas totales. Ojo, como les mencioné, la línea de alturas totales es la suma de todas las cargas. Carga de presión, carga de velocidad y carga de posición. Entonces, para yo sacar esas cargas necesito conocer todo para poder llegar a esta línea de alturas totales. Pero vamos por partes. Primero con la presión en R. ¿Cómo sacamos la presión en R? Si yo quiero la presión en R, forzosamente tengo que hacer la ecuación de energía entre ese punto R y otro punto que conozca.
Entonces, ¿qué podemos hacer? Una ecuación de energía entre T y R. Ya conozco la carga-velocidad también de T. Habría que obtener la carga de presión en el punto R, que es al final de la turbina. ¿Qué hay que hacer aquí? Entonces, para PR hago una ecuación de energía entre T y R. ¿Qué me va a quedar? Entre T y R, chavos, nada más está, es el tramo TCR. Entonces ahí sí involucramos turbina. Ojo ahí, sí va a haber una carga extraída. Pero tengan cuidado, como estoy analizando desde T hasta R, la única pérdida que voy a tener, ¿cuál va a ser? La de entre C y T, porque estoy desde aquí hasta acá. Y me da una pérdida de 3B30 al cuadrado entre 2G entre C y T. Es decir, aquí, entre aquí está esta pérdida. Entonces no vayan a cometer el error de querer poner las dos pérdidas, porque entre esos dos puntos solo hay una pérdida. Entonces, ¿qué va a pasar? Vamos a ponerla. La carga de presión, carga de velocidad, carga de posición. La carga añadida es 0 porque no hay bombas. La carga extraída sí hay una turbina entre estos dos puntos T y R. Las pérdidas ya dije, las expliqué, solo una. Y pues del punto R tendremos la carga de presión, la carga de velocidad y la carga de posición. ¿Qué pasará? Que la carga de presión ya sabemos que es 51.000 entre 1000, 51. La B30 ya la conozco. La carga de posición en T es 75 metros. La carga extraída ya sabemos que es 60 y no nos da el problema. Las pérdidas, lo que les mencioné, solo la de 3B30 al cuadrado entre 2G, que es esta de aquí, igual a que PR entre peso específico, que esa es mi incógnita. ¿Por qué pongo B60? Porque en el tramo de R, chavos, inicia el diámetro de 60. No vayan a cometer el error de en R poner también B30, porque no. Aquí comienza ya un diámetro distinto. Se debe poner la velocidad que es distinta. Aquí pongo B60 y la carga de posición, aquí sé que son 3 metros y aquí lo pongo. ¿Qué va a pasar aquí? Ya conozco B30 y B60 también. La B60 no la obtuve aquí. El B30, ¿cómo la saco? Si ya saqué B60, que es 3.4811, acuérdense de esta ecuación, que la B30 era igual a 4 veces B60. Entonces esta B60 pues la multiplico por 4 y tendría la velocidad en 30. Con eso ya tendría las velocidades tanto para el diámetro de 60 centímetros como para el diámetro de 30 centímetros. ¿Qué va a pasar aquí? Sustituyo los valores de las velocidades y despejo PR entre gamma, que es el peso específico. Con eso, ¿qué tendría? La carga de presión y nos pide la altura de presión en R. Ojo, que quede claro y que no mencioné ahorita. Las unidades de cada una de las cargas, si se fijan, son metros. Siempre son metros. La carga de presión, la unidad es metros. La carga de velocidad, la unidad es metros. La carga de posición, la unidad es metros. Cargas añadidas, extraídas y pérdidas, metros. Siempre es así. Las cargas, tanto de presión, posición y velocidad, son en metros. Bueno, unidad de longitud, ya sea que tengamos otra unidad. Entonces, de aquí pues ya sacamos la carga de presión y nos resulta que es 42.6176. Si queríamos sacar esa presión, pues nada más la multiplicamos por el peso específico del agua, que será 1000, y obtendríamos esa presión. Y vuelvo a repetir, la línea de alturas totales es la línea total y es la suma de la carga de presión, carga de velocidad y carga de posición. Y la línea pesométrica les dije que solo es la suma de la carga de posición y la carga de presión. ¿Sí? Entonces nos pide, ya sacamos la carga de presión, el punto R y su presión, y el caudal ya lo obtuvimos. Entonces, ¿qué nos falta? La línea de alturas totales. Pero como les mencioné, tenemos que conocer todas las cargas, presión, velocidad y posición para poder dibujar esta línea de alturas totales. Entonces, vamos por orden. Primero en el punto T. Ya sé que la carga de posición es 75.
La carga de presión también me la dan porque es la presión en T no la da el problema. Aquí será 51 metros. La carga de velocidad ya obtuve la velocidad en 30, que es 13.9245. Lo divido entre 2G y me da este 98823. Si yo sumo 75 más 51 más 98823, me va a dar una carga total, que ese es el punto de la línea de altura total en el punto T, que en este caso viene siendo el 135,8823. Ahí ya tendríamos la carga total en ese punto. Y ponemos los puntos, marcamos el de la línea de altura total y el de la línea pisométrica. Recuerden, la línea pisométrica es sin la carga de velocidad. Y ahí tendríamos ya los dos puntos colocados en el primer punto T. ¿Qué va a pasar? ¿Cómo obtengo las demás? Fíjense, yo la presión en C no la conozco. ¿Cómo la podemos obtener? Una es sacar la ecuación de energía entre T y C para sacar esta carga de presión aquí. Aquí tendríamos, fíjense, entre T y C no hay ni turbinas, entonces la carga sería de cero, no hay ni bombas, la carga añadida es cero, la extraída es cero. Las pérdidas, pues tendríamos la pérdida entre C y T, y la única incógnita pues sería la carga de presión en C, que en este caso es 93. Esa es una, chavos. La otra, ¿cómo le podríamos hacer? Podríamos restar a la energía total del punto T la pérdida entre C y T. Entre C y T es esta, 3 veces B30 cuadrado entre 2G. Esa es una. Es restar esa pérdida y tendríamos el 106. O, como les mencioné, obtenerla mediante una ecuación de energía entre T y C. Aquí lo hice de las dos formas. Aquí yo ya sé que la carga de presión en C es 93 y lo puse aquí, pero ojo, ustedes podrían, como les comento, podrían haber hecho este 135 y le resto la pérdida entre C y T y me tiene que dar absolutamente lo mismo, este 106, 2352. ¿Cómo obtener el punto de la línea pisométrica? Pues bueno, se supone que el diámetro es 30, entonces se supone que tanto para el punto T como para el punto C la carga de velocidad debe ser igual. ¿Se fijan? 98823, 98823. Esas son las formas. Entonces, ¿qué pasa? Para el punto C ya sé que este vale 3 metros, ya sé que ese 93, ya sé que lo saquen con la resta o con una ecuación de energía entre T y C. La carga de velocidad ya sé cuánto vale, entonces sumamos 3 más 93 más 9 y nos da el 106. Ya obtendríamos la carga total en ese punto C. Ojo, aquí interviene ya la turbina. ¿Cómo saber cuánto baja? Bueno, en la turbina, como les mencioné y como muy seguramente ustedes vieron en la tarea que encargué sobre bombas y turbinas, las bombas extraen energía del agua. Entonces, si extraen energía del agua, aquí nos dice que la turbina CR de la figura extrae 60 metros. Si extrae 60 metros, se supone que hay una caída de 60 metros que extrae esa turbina. Entonces, este 106, si le restamos esos 60 metros, tendríamos la línea o la carga total en el punto R, que es después de la turbina. Y aquí ya interfiere una carga de velocidad distinta. ¿Por qué? Porque cambia el diámetro. Ya será 60, que también conozco esa velocidad de 60 y obtendrá la carga de velocidad. Si yo le resto a los 46 esa carga de velocidad que tengo, una carga de presión más esta posición. Entonces, ¿qué va a pasar aquí, chavos? Vuelvo a lo mismo. Hay que sacar esa PR, pero esa PR no la pidieron en el problema y ya la sacamos aquí. Es 42, 61, 76. Y aquí lo tenemos. Ojo, tengan cuidado al momento de restar porque esta turbina CR tiene una elevación de 3 metros. ¿Sí? Por eso es más recomendable que saquen tanto esta carga de presión en C como la carga de presión en R, que la saquen con la ecuación de la energía y así se evitan problemas por tener esta elevación aquí.
¿sí? Bueno, ya tendríamos la del punto R, ya nada más faltaría la W, pero en W no hay que sacar nada. ¿Por qué? Porque ya sabemos que la carga de presión es 0 y la carga de velocidad es 0. Solo tenemos que una carga de posición de 45 metros, que es el nivel del agua en ese depósito. ¿Qué faltaría aquí? Pues nada más se supone que esta línea tiene que bajar y cerrar en ese 45, tanto la línea de alturas totales, que es esta, la superior, como la línea piezométrica tiene que cerrar en esos mismos 45, que es la que está punteada. Así es como se dibuja una línea de alturas totales y se emplea ecuación de energía, ecuación de continuidad y se dibujan estas líneas. Lo importante de estos problemas que es saber dónde aplicar ecuación de la energía. Saber dónde, cómo obtener las cargas, así como el caudal del sistema. Esto es básicamente cómo obtener lo que nos plantea este problema y aparte obtener la línea de alturas totales y la línea piezométrica. Algo más que les comenté fue un problema más igual de línea de alturas totales, nada más que en este nos pedía determinar el caudal y la potencia de la bomba. Lo voy a explicar rápidamente, se resuelve de la misma manera, nada más que aquí hay que obtener ya una potencia. Si nos pide el caudal, aquí nos pide el caudal en litros por minuto. Aquí son dos depósitos, chavos. Dice, mediante una bomba se envía agua desde un depósito a una elevación de 225, que es el A, hasta otro depósito E, a una elevación de 240, a través de una tubería de 30. Aquí tenemos suerte de que toda la tubería es de un mismo diámetro, no vamos a batallar con distintos diámetros. La presión en la tubería de un punto D, que es el de aquí, a una elevación de 195 es de 5.6. Nos da la presión. Las pérdidas de carga nos las da. De A hasta la entrada de la bomba es 0.6 metros. De la salida de la bomba C hasta el punto D es de 38 veces la velocidad al cuadrado entre 2G. Y desde el punto D hasta el punto E, que es el depósito, 40. Y nos pide determinar el caudal y la potencia, como les mencioné. Como ya sabemos, las cargas de presión en los depósitos y las de velocidad, pues es 0. Entonces, ojo, ¿dónde voy a aplicar ecuación de la energía? No puedo aplicar ecuación de la energía entre los dos depósitos. ¿Por qué? Si ando buscando un caudal, forzosamente tengo que determinar una velocidad. Y si yo hago ecuación de energía entre A y E, pues no voy a tener ninguna carga de velocidad. Tengan cuidado con eso. ¿Qué más? Entonces ya nada más me queda buscar un punto para poder hacer una ecuación de la energía. Lo más fácil es hacer en DE. ¿Por qué? Porque en D nos dan una presión y la elevación. ¿Qué tendríamos de incógnita ahí? Pues la carga de velocidad. Entonces la planteamos. Ojo, si yo hago una ecuación de la energía desde el punto D hasta E, observen que no hay ninguna bomba entre esos dos puntos. Entonces no va a haber ni carga añadida porque entre ese punto de E no está la bomba. No hay turbina tampoco. Entonces aquí se nos irían esta carga añadida, esta carga extraída. Y recuerden que en el depósito E no hay ni carga de presión ni carga de velocidad. Entonces, ¿qué tendríamos? La presión en D, que ya sabemos que es 5.6 kilopon sobre centímetro cuadrado, 56.000 kilopon sobre metro cuadrado, como vemos aquí. Es agua, entonces el peso específico sigue siendo 1000. Esta velocidad es incógnita. La carga de posición del D, 195, aquí lo pusimos. Las pérdidas entre D y E, ¿cuántos son? Nos lo dice aquí, desde el punto D hasta el depósito E son 40 veces la velocidad. Aquí la pongo, igual a la carga de posición en E, que es 240. De aquí, ¿cuál es la única incógnita? La velocidad. Como es el mismo tramo, la velocidad en D tiene que ser igual a la velocidad que aquí puse. ¿Por qué? Porque es un mismo diámetro, no cambia esa velocidad. Entonces, sería la única incógnita. ¿Qué pasará aquí? De la misma manera, pues despejamos la b, sacamos raíz cuadrada y nos da que la velocidad es 2.3524. Con esa velocidad tenemos que obtener el caudal. Ojo, ¿con qué área? Con el área de la tubería de 30 centímetros.
Con eso obtendríamos un caudal de 0.1662 metros cúbicos sobre segundo, pero nos la piden litros por minuto, entonces hay que convertir, recuerden, que un metro cúbico son 1000 litros. Con esto y obtenemos que el caudal es de 9976.93 litros por minuto. Hasta ahí tendremos el caudal. Ahora hay que obtener la potencia de la bomba y nos las piden caballos de fuerza. Para yo poder determinar una potencia de una bomba necesito forzosamente el caudal y la carga añadida en el caso de una bomba, y si estamos en una turbina, pues la carga extraída, ¿no? Entonces, ahora sí, ¿dónde voy a hacer esa ecuación de energía? Forzosamente, si quiero obtener una carga añadida de la bomba, tengo que hacer entre dos puntos en donde esté la bomba. En este caso, A y B será lo más sencillo. En A ya sabemos que es un depósito, no hay carga de presión, no hay carga de velocidad. La carga añadida es la incógnita, no hay carga extraída porque no hay turbinas. Y las pérdidas, aquí tendríamos la pérdida entre A y B que es 0.6 y la de C y D que es 38 veces la velocidad al cuadrado. Si se fijan, aquí las pérdidas es la suma de ese 0.6 más 38 veces la velocidad. En el punto D ya tengo la carga de presión, la de velocidad y la carga de posición que es 195. Aquí las velocidades yo ya las conozco, ya sabemos que la velocidad es 2.3524. Hay que sustituir y la única incógnita que tendríamos es esta carga añadida. Al momento de obtener la carga añadida nos da un 37.6 metros. Esa es la carga añadida que tenemos que incluir en esta ecuación de potencia. Ojo, en el archivo de teoría sobre potencia les puse las ecuaciones. Para una potencia en HP es peso específico, caudal, carga añadida, entre 76 veces el rendimiento total. Pero ojo, aquí en el problema no nos da ningún rendimiento. Si no nos da ningún rendimiento, el N se quita. Pero ojo, esa potencia, si no ponemos un rendimiento, esa potencia sería la potencia teórica. ¿A qué me refiero con la potencia teórica? Quiere decir que es la potencia excepcional que debería tener una bomba, como si tuviera el 100% de rendimiento. Que obviamente nosotros sabemos que una potencia ni una turbina tienen un rendimiento del 100%. ¿Por qué? Porque siempre hay pérdidas. Pero bueno, por eso les comento, esta sería una potencia teórica, ya que estaríamos considerando que el rendimiento de dicha bomba es de 100% o de 1. 100% en porcentaje o 1 en decimal. ¿Sí? Entonces aquí se nos va ese N porque no nos dan el rendimiento. La carga añadida ya lo tuvimos aquí. El caudal ya lo tuvimos acá arriba. Y solamente obtenemos esa potencia. Ojo, ahí en el archivo de teoría les indiqué cuáles son las unidades para cuando se necesita en HP. El peso específico debe ir en kilogramos sobre metro cúbico o kilopon sobre metro cúbico. El caudal en metros cúbicos sobre segundo. La carga en metros. Y el 76 pues es un factor de conversión. Entonces, al hacer esta operación ya nos quedaría que la potencia de la bomba es de 82.22 HP o caballos de fuerza. Y ahí obtendremos lo que nos pide el problema. Ya por último nos pide la línea de alturas totales. Aquí no hay mucha complicación. ¿Por qué? Porque hay puras pérdidas. Tenemos una elevación de 225 y nos dice que entre A y B hay una pérdida de 0.6. Ahí, ¿qué hacemos? Al 225 le restamos el 0.6 y tendremos que en 224.4. Aquí está la bomba, se añaden ¿cuántos metros? 37.6 que sacamos aquí. Ese 224.4 más 37.6 que nos da este 262 que tenemos aquí. Entre C y D que hay unas pérdidas de 38 veces la velocidad. A ese 262 le restamos ese 38 veces la velocidad. Considerando, otra vez repito, aquí está la velocidad. Y tendríamos ese 251.2822. Y ya por último, como les comenté en el problema pasado, tiene que cerrar en el depósito, es decir, a esto que yo saqué, si le resto la pérdida de DE, que es 40 veces la velocidad, ¿qué obtendríamos? Si yo al 251 le resto
estas 40 veces la velocidad al cuadrado entre 2g, tengo que obtener 240 o puede ser un poco menos, depende de los decimales, pero tiene que ser 240, 239.9, un valor así y tiene que cerrar. Y esta sería la línea de alturas totales. Ya si quisieran dibujar la línea pesométrica, pues tendrán que sacar ahí las cargas de presión para ello. Pero bueno, no es necesario, nos pide la línea de alturas totales, no es necesario hacerlo. Básicamente esto es, dos problemas son cómo obtener caudales con la ecuación de energía, cómo obtener una potencia de una bomba y cómo dibujar la línea de alturas totales y la línea pesométrica de entre un sistema. Esto es todo. Si tienen dudas, pues me las hacen saber ya sea por Google Classroom o por WhatsApp. Ya las resolvemos. Agendamos una videoconferencia por Zoom y tratamos de resolver las dudas que tengan.